Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches desde Tiberia, desde Israel. Les mando un saludo a todos en esta noche de jueves. Ya aquí es jueves. Hoy día en la noche, o sea, en un día más se cambia la hora en Tiberia. Así que es muy probable que vayan a cambiar los horarios también de, de transmisión para ustedes. Para mí va a ser exactamente el mismo. Me levanto a las 4 de la mañana, a las 3:30. Empezamos a transmitir a las 4. Y de ahí me voy a mis trámites espirituales. La gente ya está entrando, muchos cariños. Así que vamos a comenzar con esta clase de conciencia espiritual. Estamos en el libro de Vaikra, el libro de Levítico, así lo traducen. Vaikra significa y llamó. Y lo traducen en español como Levítico, porque la verdad es que en este libro es donde más se ve el trabajo de los korbanot, de los sacrificios. ¿Qué tal, Ivonne? Hola, Shaul, Gobea. No, Gobea Shaul. Eso. Saludos a todos. Bueno, pónganse las pilas que vamos a comenzar la clase. Entonces, se ve los korbanot, se ve los sacrificios y están en cada momento. En cada momento se empiezan a decir exactamente todos los sacrificios. Nosotros hablamos de una Aleph pequeña que había comenzado o sea, con la cual había comenzado la primera palabra del libro de Vaikra, que comenzamos la semana pasada. La semana pasada empezamos con la parashá de Vaikra, en donde la primera Aleph era una Aleph pequeña, ¿cierto? Muy lindo. Entonces, que decía que esa Aleph era debido a la humildad de Moshe y estaba muy lindo. Hay algo interesante porque hoy día estaba estudiando el Beit Medrash. Y resulta que, bueno, en estos tiempos la gente sale de vacaciones, todos los Abrejim. No tienen estudio, es un día antes de Pesaj, así que todos los Abrejim también están en la parte activa. ¿Cuál es la parte activa? Preparando sus casas para Pesaj. Entonces se detienen los Kolelim y no van a estudiar eh, Yeshiva es Kolel. Yeshiva es para los niños solteros, para los jóvenes. Kolel es una yeshiva para casados. Kolelim son hartos kolel, por si acaso, para que lo tengan claro. Entonces, los kolelim no funcionan en el tiempo de Nisan, este tiempo. Se preocupan todos de preparar las clases, perdón, las casas para Pesaj y de preparar los estudios para Pesaj y estamos todos preparados para eso. Mucha gente pinta sus casas en Nissan, ya está empezando el verano, así que también hay muchas cosas que hacen cambios, etcétera, etcétera. Bueno, pero igual cada uno no estudia por trabajo, estudia por esta unidad que existe con el creador y muchos se van a estudiar. Bueno, yo eh, estaba estudiando para entender algunos conceptos y estaba con Rav Shimon Ershler, que es uno de los grandes Talmidei Jajamim de Tiberia. Sí, bueno, yo siempre estudio ahí junto a él, no estudio con él, estudio junto a él, porque cualquier duda que tengo inmediatamente le pregunto. Una persona muy, sabe de todo, y me acuerdo un libro, va, y agarra el libro, si viste, acá está, que tiene una gran cantidad de... Bueno, Rav Shimon Ershler no duerme, no tiene cama, él estudia solamente. Y es impresionante, es realmente impresionante. No estudia, o sea, no duerme. O sea, si duerme, se duerme sentado así, sigue estudiando. Nunca lo he visto haciendo otra cosa que no sea estudiar o haciendo algo, una mitzvah. No tiene cama, si eso es lo más impresionante. Uno lo ve caminando en la calle y está con un libro, caminando, leyendo.
Y una vez le hice una pregunta, dice, la Mishnah Brura dice tal cosa, y me dijo, no, la Mishnah Brura no dice eso. Cualquier cosa. Mira, si hay un libro que te podría decir que no dice eso es la Mishnah Brura, créeme, me dice así como una humildad pero impresionante. La Mishnah Brura son 6 tomos de ciento y tantas páginas cada uno, y son unos libracos así grandotes. Se lo sabe todo de memoria. Es impresionante. Bueno, entonces estaba con Rav Shimon Ershler y empecé a averiguar acerca de este tema de las letras pequeñas de la Torá. Y empecé a buscar, porque justamente lo que les quería contar es que tanto como en Baikra había una pequeña letra, acá también hay una pequeña letra y nadie habla ni una palabra de esta letra. En el segundo versículo dice, Vaidaber Hashem el Moshe, Aarón Be'ezer Bernabe Lemor Zos Torah Haolah y eh, y Haolah a la y Mokedah dice, Mokedah significa como la quema permanente, la llama que arde, algo así. Y la palabra moquita, a ver si lo voy a buscar en Tikkun Corín. ¿Se acuerdan que en la semana pasada ¿cómo se llama? Se los mostré directamente cómo aparecía en la Torá? Shemot, Vaikra. Aquí, debería estar por aquí. A ver. A ver. Aquí. A ver, vamos a ver. Aquí. Sí. ¿Se dan cuenta que está más pequeñita realmente? Este libro se llama Tikkun Corín y es para aprender a leer el Sefer Torah, el libro directamente como está escrito directamente en la Torah. Entonces está con puntos en un lado, con puntos, con todo en un lado, y en el otro está tal cual como aparece en el Sefer Torah, sin puntos, sin nada. Entonces ahí estaba la men pequeña. Y la verdad es que, bueno, yo llegué preguntando con una idea. Entonces la idea es, bueno, la MEM, 40 días, la MEM tiene numerología de 40. Entonces dice, ok, la MEM, 40 días en el desierto, 40 días en la montaña, 40 años. Tiene algo la MEM. Pero, pero Rob Eshler me dijo, no había escuchado nunca eso. Pero no te puedo decir que no, pero no lo he leído de nadie. ¿No? Así que, pero sí te puedo decir lo que yo leí del Rebbe Mikosk, Menaje Mikosk. Dice, ok, ok. Y, eso es lo que me gusta de estudiar de los Talmidei Jajamim, que Talmidei Jajamim de verdad, ¿sí? me, Tienes la capacidad no solo o sea, tienes la capacidad de traerte todo lo que tú necesitas y además decirte, ¿cuántas veces yo llegué donde compañeros de estudio con alguna idea que sonaba muy linda y él en 2 minutos, que en un segundo dijo, no me cabe, no funciona, ¿no? Pero con un amor porque te podría decir, sí, se ve bien, pero esa claridad de decir, no me cabe. Bueno, y entonces, ¿qué dice el Rabbi Mikosk acerca de esta men pequeña? Dice, la palabra mokda significa quema permanente, la quema. Me dice, la palabra mokda
está así, está absolutamente relacionada con la Aleph pequeña del comienzo. Y la razón por la cual está relacionada con esa Aleph es porque nosotros tenemos una pasión que nos hace un juego incorrecto. Y esa pasión, cuando nos desborda, no nos hace poder ver nuestra humildad. Entonces, tenemos esta Aleph pequeña, es también pequeña, la palabra Moktá, que significa el fuego permanente, para que nosotros podamos mantener nuestra humildad en nuestra pasión por hacer las cosas y no al revés. Entonces, esta quema permanente, él la asocia al fuego interno que tenemos de querer hacer las cosas. Entonces, cuando nosotros hablamos de este fuego interno, de querer hacer las cosas, ¿cuántas veces nosotros decimos porque yo lo hice? O algunos que son más humildes dicen, bueno, la verdad es que yo soy nadie, pero soy yo, ¿ah? Soy yo. Yo soy más nadie que tú. Finalmente hay un concepto de ego. Y si nos ponemos a pensar, todo lo que hacemos en nuestra vida tiene una pizca de ego. Por eso el cantar de los cantares, perdón, el Coelet dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, porque finalmente todo lo que es un deseo también tiene una capacidad de querer satisfacer algo personal. Esta capacidad de querer satisfacer algo personal es algo intrínseca en nuestro trabajo y es muy difícil decir, no, mira, realmente yo hago todo por Hashem. O sea, bueno, qué lindo que alguien lo logre, pero, pero no es así, o sea, no es así. Siempre hay algo que uno tiene la capacidad de querer tener, de querer corregir. Cuando nosotros vemos esta capacidad de querer corregir, nos damos cuenta que siempre hay un Yetzer Hara que nos quiere sacar de nuestro centro y que lo único que quiere hacer este Yetzer Hara es que no tengamos absoluta bendición de lo que estamos haciendo, para decirlo de una forma correcta. Entonces, cuando nos dice acá que hagamos korbanot, tal cual como estábamos explicando desde la clase pasada, es para poder enseñarnos a nosotros que tenemos que hacer un trabajo espiritual de hacernos humildes, un trabajo espiritual de tomar este deseo tremendamente fuerte que tenemos de querer figurar o de querer ser alguien, de querer ser algo, tomar este deseo y, y dominarlo para que realmente sea un deseo para compartir. Fíjense que esa es la única diferencia entre el deseo. El deseo es o para recibir para sí mismo, egoísmo, o un deseo de recibir para compartir. ¿Qué significa un deseo de recibir para compartir? Por ejemplo, una persona hace un aporte monetario. Una persona hace un aporte monetario. Y dentro del aporte monetario está buscando reconocimiento. Es muy difícil que alguien no lo quiera así. Es muy difícil. Y todos lo entendemos así. Todos lo entendemos así porque es parte de nuestro Yetzer Hara. Entonces, por ejemplo, viene X persona y, hace el aporte monetario. Y más encima le dicen, y tú sale de acá y no te llenes de ego por este aporte, pero el aporte realmente puede construir una yeshiva, supongamos. La persona se va a sentir pésimo igual y va a decir, mira, la verdad es que a qué tipo de personas mal agradecidas les di la plata. Lo va a hacer, incluso si es la persona más espiritual del mundo. Porque siempre hay una necesidad de querer figurar. Y obviamente nosotros sí tenemos que tener la capacidad de querer eh, eh, de querer hacer esto realmente por el efecto y no por el beneficio. Sin embargo, el agradecimiento por la otra parte también es súper importante, porque no estamos agradeciendo a la persona, sino estamos agradeciéndole a Hashem, porque las personas son canales de lo que Hashem da. Y una persona así se puede enojar porque que quien recibe es un mal agradecido, pero no para que le agradezcan a él, sino porque esa persona no está agradeciendo el flujo a Hashem.
Entonces, bueno, ok, de nuevo, una persona recibe un flujo monetario y no agradece, y viene y dice, oye, no agradeciste, dice, oye, ¿qué te pasa? Lo único que quieres es ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esto? ¿Lo único que quieres tú es reconocimiento acaso? No, no, no estoy buscando el reconocimiento, estoy buscando de donde hoy sean agradecidos con Hashem. No, sí, yo le agradezco a Hashem por lo que me da, pero normalmente cuando uno agradece a Hashem también agradece los medios. Y esa es la razón del por favor y gracias. Cuando uno dice gracias, uno debe tener en mente realmente, gracias a Hashem, porque me mandaste un canal. ¿Y qué es lo que la persona tiene que decir cuando da? Decir gracias a Hashem por permitirme ser un canal, por permitirme dar. No es porque yo estoy dando. No, esa es nuestra, es, esa es nuestra, ¿cómo se podría decir? Esa es nuestra misión, que es como gracias a Hashem por permitirme respirar, cosas así, o sea, completamente normal. Entonces, tenemos que entender de que toda esta pasión que tenemos que llevarla hacia algo altruista. Hoy en día, muchas veces escuché diciendo a la gente, no te lo merece, él no se lo merece, o cuando dicen, bueno, me ascendieron de trabajo y me subieron el sueldo, qué bueno, te lo merece, te lo merece. La verdad es que esa palabra te lo merece es tremendamente complicado porque uno cuando empieza a hablar de lo me lo merezco es porque siente que Hashem le está dando lo que realmente vale. Así como, me lo merezco. Pero en el momento en que Hasbe Jalila nos quita a Hashem, uno también debería decir, me lo merezco, me lo merezco. Entonces, por ejemplo, viene alguien y dice, mira, esto te va a pasar, te vamos a aumentar el sueldo al doble. Me lo merezco, gracias, Hashem. Entonces de repente dice, sabes que nos equivocamos, no era para ti, era para tu compañero. Y dice, ¿cómo? Pero si yo estaba contando esa plata, no puede ser, que injusticia. Lo que te están haciendo es injusto, claro, porque ahora no me lo merezco, porque no estoy reconociendo que también Hashem que da también quita. Entonces, no me lo merezco realmente, no me lo merezco. Simplemente es pan de la vergüenza, nos está enseñando Hashem una enseñanza. Es una enseñanza. Todo este concepto de deseos, todos estos deseos nos enseñan a nosotros a poder corregir cosas para poder ser mejores seres humanos. Nada más, hacia allá va la micro, como se dice en buen chileno. Bien, esa es la parte de la meme pequeña que aparece en la palabra Mukta. Esta porción de la Torah tiene 96 pesukim y la palabra tzav, como se denomina esta porción de la Torah, también tiene gematria 96. Y esto obviamente que tiene una razón de ser. Esta porción es exactamente el mismo valor de su pesukim. Tzav, ordena. ¿Qué significa? La palabra tzav, acuérdense, la palabra mitzvah. Mitzvah significa una ordenanza. Tzav es el imperativo de mitzvah, para decirlo de una manera. Ordena. Pero no ordena de ordenar tu pieza. Eso es poner en orden de la palabra seder. Seder es ordenar. Esto es tzav, un mandato. Es una ordenanza. Es una ordenanza. Manda a Aarón que entregue un korbat a Ola. Que se llama el korban a Ola, es el sacrificio de quema. A Ola, que significa de elevación. Entonces, si pregunta la gente, ¿cuál es la razón de ser de este korban a Ola? Ofrenda de elevación se llama. Zotorat a Ola, esta es la ofrenda de elevación. Y a Ola, Mukta. Y esta es la ofrenda o holocausto
Holocausto, la palabra holocausto significa que se quema completo. Sobre las llamas que arde sobre el altar, toda la noche hasta la mañana. Y el fuego del altar, en él vestirá al Cohen. ¿Cuál era la razón por la cual el Cohen tenía que ser el corbán o la ofrenda de quema? Prepárense, están preparados, ¿no? Ahora viene la parte más difícil de la clase. Prepárense, por favor. Tomen, respiren, las personas que toman pastillas, tomen pastillas, fluoxetina, tómense unas 3 o 4 al tiro. El corbán ola es enfrenta los pensamientos negativos. Mucha gente dice así, dice, los pensamientos están dentro de nosotros, no son ninguna acción, no tienen absolutamente nada de problema. ¿Qué mal hago yo? ¿Qué mal hago yo en pensar cosas de pecado? Dice, ¿sí? Que sepas que si tú tuviste pensamientos negativos, tienes que llevar un corbán olá, un corbán de elevación, y en el cual el Cohen no puede tomar absolutamente nada y tú tampoco, debe ser quemado completo. Entonces dicen, ¿cómo tan fuerte? Pero ¿cuál es la razón por la cual el corbán o la ofrenda de quema puede ser tan complicado? ¿Cuál es la razón? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cuál es la forma, la razón por la cual un corbán olá sea tan fuerte para poder llegar a decir que no se puede, no se puede, o sea, ¿cuál es el problema del pensamiento de pecado? Entonces, nosotros en el Kriyat Shema todos los días decimos Velota Turu Ajarei Levavchem Ajarei Inechem, dice. Y no, a mí me cuesta mucho estas palabras porque si ustedes piensan que yo no tengo pensamientos difíciles de controlar, para decir, entonces decir esta clase para mí primero me lo estoy diciendo a mí y después se lo estoy diciendo a ustedes, por si acaso. Velota Turu, dice, no, como no espíes, no indagues detrás de tus corazones. Sí, esto significa que los pensamientos del corazón muchas veces son aquellos que nos van a llevar a tener depresiones o a terminar pecando, a terminar teniendo cortocircuitos. Todo comienza con un pensamiento y este pensamiento es que nosotros le vamos a dar fuerza. Muchas veces ese pensamiento está constantemente recurrente en la cabeza y no nos deja vivir tranquilos. Pero este pensamiento finalmente se va a terminar haciendo material si nosotros no lo controlamos. Entonces, por ejemplo, ¿cómo empieza un pensamiento de depresión? Con sentimientos de injusticia, por ejemplo. A mí, a mí, ¿por qué a mí? Yo que yo hice tanto y mira, y a mí cómo me pagan. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Sentimiento de justicia. O, bueno, si ella no está conmigo, no quiere, no me merece. Bueno, entonces, y él realmente se está portando bien conmigo. O al revés, o otra ella. Estoy hablando de él o ella como la pareja de la otra. No estoy hablando de identidad de género, por si acaso. Sí, entonces, mira, mi compañera de trabajo, ella se preocupa mucho más por mí. Entonces, ¿y en qué termina todo esto finalmente? ¿En qué termina? En una infidelidad o en un pecadillo.
Pero todo esto comienza con un pensamiento. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cómo poder controlar los pensamientos? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Cómo poder controlar los pensamientos? Entonces, dice la Torá, los sabios, en el Talmud, si no me equivoco, en Yomá, en el Tratado de Yomá, si no me equivoco, dice que Hashem creó el Yetzer Hara, la tendencia al mal, y también creó su antídoto. ¿Y cuál es el antídoto? El estudio de Torah. Y el estudio constante de Torah eh, debilita al Yetzer Hara. Entonces, claro, yo estoy pensando, dicen, ya los amantes de la de la justicia, dice, pero eso no puede ser porque la Torah no está al alcance de todos. Entonces, dice, sí, la verdad es que no está al alcance de todos. Y hoy en día hay más mérito de parte de todos de poder tener Torah. O sea, las clases que yo estoy entregando son clases de Torah. Y, y bueno, y esto debilita al Yetzirah, lo hace más fácil de poder cabalgar. Finalmente, uno puede hacer un trabajo espiritual mensual, semanal, diario, lo que sea, pero uno puede hacer un trabajo espiritual. Entonces, finalmente, la Torah, perdón, la Torah debilita al Yetzirah. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen éxito y no están conectados a la Torah? Hay que darse cuenta que esas personas que tienen éxito y no están conectadas a la Torah es porque realmente tienen una connotación de querer lograr cumplir la Torah incluso sin estudiarla. Y son rectos, pero una persona es muy difícil que tenga éxito así. Es casi un trabajo de otras vidas el que pueden lograr mantenerse rectos sin un plano, una guía, un mapa que lo lleve. Es como, por ejemplo, decir, ok, ¿qué es lo que es él? Él es chofer de autobuses y, y entra a trabajar por primera vez a una zona y tiene que ir desde ese lugar hacia otro lugar y no conoce la ciudad. Y le dicen, tienes que ir de tal punto a tal punto. ¿Qué es lo que el chofer de autobuses tiene que hacer? Agarrar un mapa, el Waze, lo que quieran ahora, y programar su ruta. Esa es la Torah, es un mapa donde tú programas tu ruta. Pero existen personas que van en el camino y dicen, por acá no siento que debe ir. Y la verdad es que hay algunos que no le achuntan y hay otros que sí le atinan. Aquellos que sí le atinan, bien por ellos. Y aquellos que no le atinan, mal por ellos. ¿Qué significa no le atinan? Que finalmente piensan que Dios es alguien o que hacen algún tipo de bien espiritual en pos de algún tipo de idolatría, como un hijo de Dios. Esas son cosas que Dios no mandó a hacer. O declaran Mesías, 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 no Mashiach, Mesías con J, Mesías. Declaran Mesías a alguien que no es Mesías, etcétera, etcétera. Finalmente, ¿cuál es la conexión que hay detrás de todo esto? ¿Qué quieres de tu vida? ¿Qué es lo que quieres? Estaba pensando con el cuento de Mashiach, en el sábado de la noche, camino a estudiar con mis hijos. Me encuentro con un homeless, ¿cómo se llama homeless? Un vagabundo, con Rami. Rami es un vagabundo, no es un vagabundo porque la verdad es que no anda vagando, simplemente no tiene casa. Eh, Rami es una persona muy especial. No tiene casa, vive solo y bueno, le dieron una bodeguita donde tiene un colchón y bueno,
Muchas veces me lo encuentro en la mikve, el baño espiritual, porque Rami es un religioso y va a rezar todos los días. Sin embargo, no tiene casa. Entonces viene y me dice, bueno, Rami es una persona muy especial. En un momento cuando llegó a vivir a Tiberia, eh, ¿qué libro, Raúl Amador? ¿Qué libro? Rami estaba mis hijos llegaban y decían, este tipo es loco, eh, vive en un colchón, en la entrada de una casa abandonada, hay serpientes, es loco, papá, es loco. Y de repente llegan estos niños diciendo, estuvimos con Rami. No se junten con este tipo de personas. Que no, estuvimos en un bar mitzvah. Rami estaba afuera y se puso a jugar con nosotros. Pero Rami tiene 30 años. ¿Cómo se puso a jugar con ustedes? Aproximadamente 30 años. No, no a jugar juegos, sino nos desafió. ¿Y ahí cuál fue el desafío? Eh, Tiene 30 años. El desafío era que él nos decía una palabra, o sea, nosotros le decíamos una palabra y él la encontraba en el Talmud entero. En el Talmud entero, sí, papá, incluso con los comentaristas de los lados. Entonces venía alguien y le decía, ¿dónde está este tema? En en un Tosafot. Y él viene y en Tosafot son los comentaristas que nadie estudia. Y le decía, Maseje tanto, página tanto, abajo. Ahí está. Y empezaron a ver y se sabía el Talmud de memoria. De memoria. 7.000 páginas. 7.500 páginas. De memoria. De memoria. Y, y yo también, o sea, cada vez que me lo encuentro, le pregunto. Cada vez que yo me lo encuentro, le pregunto cosas del Talmud, dónde encontrarlo. De hecho, en el libro de sanación que estoy haciendo, Rami me ayudó muchísimo, muchas veces, porque decía, mira, Rami, necesito encontrar dónde se sustenta esta definición. Porque encontré una definición en medicina que dice así, ¿tú sabes dónde se puede sustentar Sí, mira, aquí, búscate en Sanedrín 30. ¡Ay, pero impresionante! Y yo decía, ¿de dónde saca? ¿De dónde saca cabeza? Porque una cosa es leérselo y ya, ok, lo terminé, me lo estudié bien, me lo estudié entretenido. Pero otra cosa es sabérselo completamente indexado y de memoria. Imagínense lo que es eso. Bueno, y Rami, estamos conversando y se me acerca y me dice, sí, ya estoy terminando mi libro. ¿Qué estás haciendo un libro? Sí, con cosas de Torah, algo simple. Yo no le pregunto, yo siempre le pregunto, bueno, le pregunto, bueno, ¿te sabes todo el Talmud de memoria? No, la mitad. ¿La mitad? ¿Qué mitad? No sé qué mitad, pero me sé solo la mitad. Y esa es una de las respuestas que te dice el Talmud que debes decir. Que cuando alguien te pregunta si te sabes todo, siempre di la mitad. Entonces, ¿por qué? Porque es humilde. Es una forma de ser humilde. Y además de eso, bueno, a él no le interesa la parte material, no es una persona materialista para nada. Eh, y tiene bueno, ¿qué le estaba contando a Rami? Y se me acercó camino al estudio de Torah de los niños de los sábados, del sábado de la noche. Estamos conversando y le digo, Rami, ¿qué opinas del Mesías? ¿Qué opino de qué? Me dice. ¿Es una persona? Claro que sí es una persona. Digo, pero antes de eso nosotros tenemos que estar unidos, ¿no? Sí. O sea, el Mesías somos nosotros. Tienes razón.
pero así como uno no le queda claro si es que él está sacándote algo interno o realmente es algo nuevo para él. Porque yo ya había hablado con él de esto, entonces, pero me dice así con una humildad, tienes razón. Y primero tenemos que ser nosotros todos un solo cuerpo de amor para que realmente llegue el Mesías. Sí, wow. Y como que me miraba así como, entre comillas, como diciendo, obvio, obvio que te venía a dar cuenta recién. Pero también por el otro lado te alienta. Alguien muy especial. Es alguien muy especial. Entonces, si alguien piensa que el Mesías es una persona, está bien, va a ser una persona, pero, pero no te calientes la cabeza declarando Mesías externos. Ese es el mensaje. El Mesías va a llegar cuando nosotros todos estemos unidos en una sola alma. Y se va a revelar ahí. Quien sea me da lo mismo. Absolutamente lo mismo. Si el flaco, si el gordo, si el yeshu, si la yesha. Si, es exactamente lo mismo. Yo no voy a declarar Mesías antes de que esto no suceda. No, no estén en el trabajo externo. Estén en el trabajo interno. El trabajo interno es lo que nosotros tenemos que hacer, el trabajo de amarnos unos a los otros. Si yo viniera y les dijera, mira, el Mesías es el rabino tanto porque es el único, yo puedo decir lo que quiera. El Masejet Sanedrín me dice, dice así, Mesías para mí es tal y tal persona. Si no me equivoco, en Daf Kuf. Dice, Mesías, ¿quién es Mesías? Yo para mí, Mesías es mi maestro. Así dice. Pero finalmente, ¿a cuál es la conclusión que se llega? Que da exactamente lo mismo quien declara Mesías. Si tú no llegaste al nivel de Mesías personal, no va a poder venir el Mesías colectivo, el Mesías líder, el Mesías que nos va a unificar. Tu Mesías personal es tu nivel absoluto de poder querer dar. Después de eso, va a dar exactamente lo mismo quien sea el líder que nos dirija. Exactamente lo mismo. Pero dime una cosa, ¿por qué la gente está tan empecinada en declarar un Mesías externo? Es porque no hay trabajo interno. Porque una persona que realmente está realmente empecinado en querer mejorar como ser humano, en mejorar como persona, en mejorar como todo, mejorar las actitudes de amar al prójimo como a sí mismo, no va a estar preocupado de mostrar y de apuntar con el dedo quién va a ser quien me salve. Ese es el error. Lo que hace realmente ser Mesías, lo que hace ser realmente Mesías es la capacidad de que estemos todos unidos en un solo cuerpo. Y si alguien me dice, bueno, ¿y qué pasa con los no judíos? Los no judíos, bienvenidos, obviamente. Quienes estén en un solo cuerpo, fíjate una cosa, no es por mal, no es por una razón que Moshe Rabbeinu incluyó a los no judíos cuando salió de, de Egipto. Y los no judíos efectivamente pueden cumplir o no pueden cumplir, va a depender de qué, de ellos. Y ¿cómo se llama? Siempre va a querer, ¿cómo se llama? Cumplir de una manera, van a querer realmente entrar más en idolatría. Obviamente no van a ser parte de este tema del Mesías. Así es simple. Y, y muchos caen en la tontera de poder declarar gente que pudo haber tenido posibilidades, pero no lo logró porque el colectivo no llegó a ese nivel. Ya perdió esa persona, ese potencial Mashiach ya se perdió. Potencial Mashiach ya se perdió. En el día de Tehiat HaMetim, de la resurrección de los muertos,
se va a levantar y va a ser respetado como un líder de potencial Mesías, pero no va a ser el Mesías. Mesías va a ser una persona. Mesías va a ser una persona que solo se va a revelar cuando toda la humanidad o la masa crítica alcance el nivel de Mesías. Hoy, hoy, en este momento, entre nosotros hay un potencial Mesías. Hace 20 años atrás, entre nosotros, había un potencial Mesías. Hace 40 años atrás también. Hace 100 también. Hace 200 también. Hace 250. Nómbrame una fecha y te voy a decir, ¿hay un potencial Mesías entre nosotros dispuesto a revelarse hoy mismo? ¿Y cuál va a ser la respuesta? Sí. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Desde siempre. ¿Y por qué no se ha revelado? Porque nosotros no hemos hecho el trabajo que debemos hacer. ¿Cuál es? Dale, deja como amar a tu prójimo como a ti mismo. Así es simple. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dale, deja como ni Hashem. Yo soy Dios. No, no es decir que yo soy Dios, estoy citando la Torah, por favor. Ahora, el Hijo de Dios se reveló. Lo único que falta. Y obviamente cuando uno habla así, de repente dicen, oh, wow, qué lindas palabras. Oh, viejo, yo estoy con ustedes, yo estoy buscando mi mejora con ustedes. Si supieran, si supieran, lo único que tienen que, especialmente aquellas personas que están, eh, lo único que tienen es las personas que están haciendo, lo único, es estar pensando en sí mismo y no estar cazando brujas. Yo personalmente cuando me preguntan por rabinos, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que me preocupa? Me preocupa que el discurso del rabino sea un discurso de unidad más que de fragmentación. Y si es verdad que nosotros como judíos no aceptamos la idolatría, ni aceptamos la Trinidad, ni aceptamos eso, no lo aceptamos. O entre judíos hay reformistas, conservadores, etcétera, etcétera, jasídicos, ortodoxos, litaí. Existe un cuerpo de la Torá que se llama cumplir la Torá y otra cosa que se llama reformar la Torá. Reformar la Torá no es parte de la Torá, es una reforma. Nosotros no la aceptamos, pero yo con un reformista no, no lo voy a linchar a un reformista. Simplemente, con mucho cariño le voy a decir lo que a ti te enseñaron, si te convertiste por el reformismo, no es válida tu conversión, pero no me voy a poner a lincharlo. Si ese es el problema, que la unidad no se trata de estar aceptando a todo. Por ejemplo, viene un mesiánico, un cristiano mesiánico, y cree en el flaco, y yo no voy a creer en el flaco. Otra cosa es que me dé rabia. Son dos cosas diferentes, ¿no? Que, que me, bueno, si me empiezan a hinchar, no me da rabia, me molesta, me da lata. Entonces, ¿por qué obviamente que lo puedes sacar eso? Pero finalmente el problema es cómo generamos la unidad. La unidad no la generamos con tratar de igualar a todos con un pensamiento, sino con querer respetar la diversidad, querer respetar la forma diferente de pensar. Ahora, esta forma diferente de pensar entre unos y otros, tienes permiso también para, para no meterte en lugares donde no te corresponde, pero no tienes permiso para, para lincharlos, para querer, por ejemplo, homosexuales. Una persona decide ser homosexual, frente a la Torah está completamente prohibido.
si se quiere cambiar el sexo. Frente a la Torah, absolutamente más prohibido todavía. No existe eso. Y si se lo podría decir con fundamento de Torah, está en Deuteronomio, está escrito que no te acostarás con mujer como lo haces con, no te acostarás con hombre como lo haces con mujer, está escrito, pero literalmente, está literal. Y también los sabios hablan de que existe una tendencia homosexual a ser controlada, tal cual como una persona tiene una adicción a ciertas cosas o tendencia a la pedofilia o tendencia todas esas cosas no son parte de la Torá, son cosas a controlar. La homosexualidad es otra tendencia más a controlar. No es una enfermedad, es simplemente un yetzer, una tendencia, una fuerza que uno tiene que aprender a controlar. Nada más. Pero no es para linchar a nadie, no es para linchar, no es para hacer una cacería de brujas. Bueno, cacería de brujas sí, porque las brujas están prohibidas, pero hoy día ni siquiera hay brujas para quemar, qué lata. No es para hacer una cacería de gays ahora, ¿no? ¿Quién tiene su tendencia? Por más social que esté, muy social que esté, es su tendencia nomás. Está prohibida, pero no por eso vamos a hacer una cacería de cosas que no nos corresponden. Así que cuando... Fíjense otra cosa que dice acá Itzhak, dice, los goyim no saben pensar bien. Yo no diría eso. Yo diría que no ha habido una vinculación a enseñarles a pensar de una manera de acuerdo a la Torah. Y mucho de eso eh, viene por el mismo hecho de que cada vez que Yehudim, por ejemplo, se sabe que, por ejemplo, en el tiempo de la Inquisición, los Yehudim habían agarrado más fuerza que la Iglesia en España. Les recuerdo que el Zohar estaba siendo revelado en ese tiempo y había un tremendo movimiento cabalístico en los tiempos de la Inquisición, en 1490. Abraham Zacuto, que era el rab de Cristóbal Colón, él realmente sabía Kabbalah y sabía que la Tierra era redonda, no había ninguna duda de eso. Gente que habla que la Tierra era plana, el Zohar habla que la Tierra es redonda, para allá temor. Pero, ok, imagínense. Están así, los no judíos están preguntándole a los rabinos. Los rabinos eran personas rectas que no andaban no estaban violando a ese niño, no había pedofilia. Y de repente, de la noche a la mañana, llegan los líderes y dicen: estamos perdiendo el negocio, se nos están cambiando toda Noágida. Y, y había un gran movimiento de España Noágida. Y de repente que viene y dice: expulsión de los judíos. ¿Por qué expulsión de los judíos? Porque los judíos estaban enseñando espiritualidad y estaban enseñando a ser libre a la gente, se le estaba revelando a la realeza, a la iglesia, a todo. Y, bueno, se declara la expulsión de los judíos en 1492 y el mismo 1492 zarpa ¿cómo se llama? La expedición de Colón. ¿Por qué? Porque en el Zohar estaba escrito que la Tierra era redonda, entonces sabían que tenían que llegar a encontrar, o por último dar la vuelta al mundo. Sabían que iban a encontrar algo, tenían absoluta certeza. Si algunos piensan, ¿por qué los piratas eran tan malos y hundían los barcos y muchos tesoros se quedaron en el Atlántico? Porque los piratas, no todos, porque después vino una gran cantidad de saqueadores, pero muchos piratas no les interesaba el oro. Lo que les interesaba era que el oro no llegara a España porque reforzaba la Inquisición. Y finalmente había muchos, por ejemplo, había uno que se llamaba Rabiakov, ay, se me olvidó el apellido, pero había un pirata que era un tremendo rabino y que ¿cómo se llama? Lo único que hacían ellos era ¿cómo se llama? Pelear en pos del,
del trabajo espiritual, de que no se refuerce era la resistencia judía de ese tiempo. Y no es que no se refuerce la corona española para terminar matando más judíos, porque finalmente esa plata iba para la Inquisición, para comprar armas, para hacer armas para los soldados y para terminar matando judíos. La Inquisición, en pos de la Iglesia, fue una de las cosas más horrendas que existió el judaísmo. Algunos dicen que fue peor que incluso que el Holocausto, donde el Holocausto se mataron a 6 millones de judíos, sí la Inquisición también mató a muchos judíos, en pos de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos, cuando nosotros, la comunidad de Rami no lo ayuda, una cosa es que Rami quiera que lo ayuden. Una vez alguien me dice la comunidad Rami porque estaba hablando de que Rami era un vagabundo y no era un homeless. Una vez llegó Rav Zusha, no sé si alguna vez escucharon hablar de Rav Zusha. Rav Zusha era uno de los tremendos eh, Gedolim, uno de los tremendos grandes Gedoleador del Dor de la Hasidut de hace unos 300 años, 350 años atrás. Es el hermano de Rab Elimelech Milishensk. No, Milimelech se llama el hermano. También era muy conocido. Rav Sushi y Rab Elimelech eran tremendamente conocidos. Y Rav Susha era absolutamente pobre, 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 pobre. Estamos hablando de niveles de pobreza paupérrima. Entonces, una vez un rico se acerca y le dice, tú que eres uno de los más grandes sabios de nuestra generación, ¿cómo puede ser posible que no le reces a Dios para que satisfaga tus necesidades de riqueza? A lo que Rav Zusha le respondió, Hashem satisface mis necesidades de pobreza. O sea, en otras palabras, mm, no es tanto que la comunidad lo ayude, porque sí le ayuda a la comunidad, pero otra cosa es que él lo necesite o esté buscándolo. Le dieron un cuarto, le dan, pero él, da lo mismo, no me interesa, no me interesa. En todo caso, en Pesach hay algo que se llama Kimha de Pisca, y donde existe una fuente para darle a los necesitados. Pero un necesitado primero tiene que necesitar. Ah, hay gente que realmente no necesita, vive con muy poco, pero no necesita. No es que esté viviendo porque no quiere, no necesita. Esa es una gran diferencia, ¿no? Bien. Bueno, entonces este concepto del corbato, la corbánola, quise hablar un poquitito de varios otros temas entre medio, pero el concepto del Mesías y todo eso. Obviamente, si me preguntan por qué hablé del Mesías y de todo esto, porque obviamente en nuestros pensamientos está la fragmentación. ¿Cuántos dentro de nuestro pensamiento el gran Rabbi Akiva fue goy? No fue goy. Nació judío, sus padres se convirtieron, es hijo de conversos. Y él fue un absoluto amaretz, un absoluto eh, iletrado. Y, y luego de eso, su señora, Rachel Bat Calvasabúa, decidió rehusar a su herencia. Calvasabúa era el hombre más millonario por casarse con Akiva, el pastor de ovejas. Y Akiva finalmente aprendió Torah y terminó siendo uno de los más grandes que existió jamás en el mundo. ¿Cuándo empezó a estudiar Torah? A los 40 años, pero fue un Yehudí de padres conversos, igual que Shmareva Abtalión, también viene de converso. Y si no me equivoco, Rabbi Meir Balanés también viene de gente conversa. Bueno, entonces estaba conversando, estaba diciéndole esto último que tenía que ver con el concepto del pensamiento del Mesías. El pensamiento del Mesías, estar realmente deseando la venida del Mesías, no es solamente un anhelo,
en forma futura, sino es tu compromiso con ser mejor persona ahora. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, gente que dice que trata mal a los demás, que trata de una forma despectiva a los demás. Llámese religioso o llámese no religioso, llámese no judío, llámese judío. Una persona que trata despectivamente al otro porque piensa diferente, es problema. Ahora, vamos por partes. Por ejemplo, les voy a contar un, un caso. Una persona de religión musulmana me escribe un mensaje por interno diciendo, ¿por qué ustedes los judíos nos odian tanto? Eso me escribe. Y yo le respondo, nosotros no los odiamos. Si ustedes nos odian, ¿por qué? Entonces, ¿por qué tanta matanza de los soldados israelíes a los pobres musulmanes? Entonces, yo le digo, eso no es verdad. No hay una matanza de soldados israelíes a los musulmanes. ¿Y por qué tantos niños masacrados por culpa del ejército israelí? Dice, tampoco es verdad. Yo creo que tus líderes te están explicando cosas que no son correctas. Entonces viene y me dice, ustedes piensan que nosotros somos animales, como lo afirma el Talmud, que somos animales. No está escrito en el Talmud eso. Yo con mucha paciencia le respondía. Entonces finalmente, él estaba queriendo, yo le negué, le negué sus afirmaciones porque eran mentiras. Finalmente él empezó a agredirme y a maldecirme. Tuve que cortarlo. Finalmente dice, ¿viste que nos odia? Porque finalmente tienen eso en esa, perdón, acá está Yitzhak Guerrero. Rabí Akiva nació judío. Sus papás eran goim y se convirtieron al judaísmo. Y Rabí Akiva nació judío. ¿Ok? Akiva ben Yosef es su nombre. Y está enterrado en Tiberia a 15 minutos de mi casa. Ok, bien. Eh, bien, entonces uno dice, bueno, ¿cómo este concepto de respeto? Bueno, acá tienes que entender una cosa. O tal cual, por ejemplo, vienen personas y empiezan, ¿qué opinas tú de que el Yeshu es el Mesías? Yo no entro en este tema. Yeshu para mí no es un tema. ¿Por qué? Porque no es mi Mesías, no cumple con la... Pero es que, ¿qué dices de Isaías 50? Ah, ok, empiezan con la misma. ¿Qué es lo que eh, ¿qué opinas de...? No, otra vez empieza con la misma cuestión. Entonces digo, mira, para mí no es un tema. No estoy interesado en buscar Mesías, no estoy interesado en buscar salvadores. Estoy interesado en hacer los cambios pertinentes para que se revele el Mesías, como todo Yehudí. Ningún Yehudí está en este momento, salvo algún grupo que está ya declarado Mesías, pero es un grupo pequeño dentro de toda la manga de Yehudí que existe. Y también se respetan. Pero el resto de los Yehudí me entiende de que estamos creando una realidad para que se revele un Mesías, para que se revele el Mesías. Cada uno de nosotros tiene esa misión. Cada uno de nosotros tiene eso. Nuestro pensamiento tiene que llegar a ser tan puro como para que no haya una necesidad de querer pecar también en forma de pensamiento. Pero para eso tienes que tener las cosas claras, tienes que tener las cosas, ponle nombre. Cuando estés con una emoción, cuando sientas una emoción, trata de ponerle nombre a tu emoción y entiende que es una emoción que debes cabalgar.
Por ejemplo, una persona se frustra, dice, estoy frustrado, siento sensaciones de frustración. O también es válido decir, me enoja cuando viene este tipo de personas a provocarme, me enoja, me siento enrabiado. Ok, está bien, es súper normal, estamos todos en un trabajo y no te sientas menos, no te sientas menos. Perdón, señores, aquí hay un problema, voy a tener que escribir. Rabí, aquí va era judío de padres conversos. Papá se llamaba Yosef. ¿Ok? Bien. Alguien empezó a decir que Rabbi Akiva no era judío y se convirtió. No es así. Bien. Ok. Mis queridos, ya tengo que empezar a preparar mi tefila, mi rezo. Les mando un gran abrazo. Un gran abrazo. Si necesitan cualquier pregunta o cosa, traten de preguntar por interno. Si yo no respondo, porque no puedo responder. Simplemente no puedo responder. No puedo responder a todas las preguntas. Que tengan muchos cariños, un abrazo y que estén muy bien. Bye bye.